Pero no, yo en eso no creo. Yo voy a hablar de la evolución de la fe, cómo la fe va evolucionando. ¿Sí? No se asuste, ¿no? De todas formas, mire, le cuento un chiste. Dice que va el niño y le pregunta a la mamá, mamá, ¿de dónde venimos los humanos? Y le dice, mira, hija, Dios tomó tierra con agua, hizo lodo, e hizo al hombre, y después de una costilla del hombre hizo a la mujer, y desde ahí viene toda la raza humana. Ay, qué bonito, mamá. Y va y le pregunta al papá, papá, mamá me contó de dónde vienen los humanos. Está bonito, ¿verdad? Y entonces le dice, me imagino que te debe haber explicado que éramos monos y poco a poco nos fuimos poniendo derechos, empezamos a pensar cada vez más, hasta que salimos los humanos y descendemos del mono, de los monitos, esos que ves en el zoológico. Entonces el niño se confunde y va y le dice, oye mamá, pero papá me dijo que venimos del mono y tú me dijiste que venimos de Dios. Entonces la mamá le dice, bueno, yo te hablé de mi familia, su familia no la conozco. ¿Verdad? Pero no voy a hablar de esa evolución. Yo quiero que hablemos hoy de la evolución de la fe. ¿Sí? De la evolución de la fe. Y hoy quiero hablar de eso. De algo que yo estoy viviendo y que lo vi en la palabra de Dios, que lo vi en la Biblia y que me hizo sentir más tranquilo. Y estoy seguro que a usted también le ha pasado de tener fe y que de pronto se encuentra sin fe. Y dice, ¿cómo puede ser que yo esté así? Si yo hasta hace un mes, hasta hace 3 meses, hasta hace un año, cuando enfrenté ese problema, tenía fe. Y quiero hoy que usted vea cómo va evolucionando la fe para hacernos mejores hombres de fe o mejores mujeres de fe. La fe, dice la Biblia en Hebreos 11:1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la realidad de lo que no se ve. ¿Sí? Hebreos 11:1. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la realidad de lo que no se ve. Entonces, usted no ve, pero usted sabe que es real. ¿Sí? Usted no lo tiene, pero usted sabe que lo tiene. Con esto quiero dejar en claro, no confundamos la esperanza con la fe. La esperanza espera. La esperanza es cuando uno dice, yo espero poder juntar ese dinero y comprarme el carro. La fe es, este año me compro el carro. La fe es un fruto del Espíritu. ¿Sí? La fe es un fruto del Espíritu Santo. O sea que si usted no está unido al Espíritu Santo no va a poder tener fe. No lo intente. No confunda la fe con el positivismo. Ahorita, no sé si usted tiene algún familiar, algún amigo, hay unos libros que sacaron que se llaman El Secreto. Cuando yo fui a Argentina hace 2 años, estaba pero de super moda. Y todos El Secreto, ¿no? El libro del Secreto. Y desde que yo leí El Secreto, me va bien y El Secreto. Y habla, y mi hermana lo leyó, una de mis hermanas, y me dice, es lo mismo de lo que tú hablas. De lo que tú hablas es igualito, me dice. Hasta trae citas bíblicas el libro. Entonces me tomé el trabajo, estuve allá como 15 días estuvimos, y me tomé el trabajo de leerlo todo. Leí todo el libro del Secreto. Y sí trae algunas citas bíblicas, pero confunde la fe con el positivismo y le hace creer a la gente que es lo mismo. O sea, la fe es... Yo creo que esta persona va a sanar. Yo creo y declaro que es sana. ¿Por qué? Porque Jesús, por sus heridas, consiguió la salud de esta persona. ¿Sí? Y ellos, en este libro, y hay una corriente muy grande de positivismo, que es el hecho de, si tú lo decretas, se te va a dar. ¿Has escuchado eso? No, tú decreta que tienes ese trabajo. Tú decreta, tú piensas positivo, tú no pienses negativo y se te va a dar. Tú proyecta en positivo. Y entonces
parece lo mismo, porque yo puedo pensar, no, yo declaro que esta persona es sana, yo lo declaro, y pareciera lo mismo. Pero la fe tiene un objeto, ¿sí? Y el objeto de esa fe es lo que va a hacer que sea una fe verdadera o una fe nula. Por ejemplo, ¿ha conocido gente que le tiene fe a una piedra? ¿Verdad? Esa gente que, no, que mi cuarzo, porque yo soy de signo de agua. No, sí, soy signo electropura yo. Y traigo mi cuarcito colgado, ¿no? Y le tienen fe a ese cuarzo. ¿Y conseguiste el trabajo? No, es que se me perdió el cuarzo. Hay gente que le tiene fe a un ajo y tiene el ajo colgado en la puerta, ¿verdad? Gente que cuelga un ajo en la puerta o que pone el espejo de 8 lados ese. Y tiene la fe en el Feng Shui, y entonces dice, no, es que mira, cuando entras a tu casa tienes que poner una planta de este lado, una fuente de agua de este lado, ¿no? Y porque la energía cruza por la planta, da vueltas, se da un chapuzón en el agua y sale con todo y te llena la casa de energía positiva. Y la gente cree y dice, la planta y la fuente, ¿no? Así, y hay gente que tiene fe en cualquier cosa. Pero el objeto de su fe no es un objeto que dé resultados. El objeto de nuestra fe es un Dios garantizado. Nosotros tenemos un Dios que sabemos que es fiel, que es justo, que no miente, que no se arrepiente y que siempre cumple lo que ha prometido. Amén. Entonces, ¿por qué podemos tener fe y luego sentir que no la tenemos? Bueno, como les digo, la fe es un fruto. Imagínense un árbol de peras. ¿Qué da? Entonces, salen las peras. ¿Qué hace usted con la pera? ¿Se la come? ¿Qué otra cosa se puede hacer con una pera? Se puede hacer algún postre, algo así, ¿verdad? O lo otro que puedo hacer con la pera es dejarla echarse a perder y con esas semillas sembrar y que me salga otra planta de peras, que mañana será un árbol de peras y me dará peras, ¿verdad? Pero el fruto del árbol, la pera, tiene un tiempo útil. Tiene un tiempo útil. Yo no puedo decir, sí, tengo un árbol de peras. ¿Y qué haces con las peras? Las estoy guardando todas en una bodeguita. Hace 15 años que estoy guardando peras. Quiero hacer el pay de peras más grande del mundo. Están echadas a perder, ya no sirven, ¿sí? Pero la pera, el fruto, tiene un tiempo útil, un tiempo en que se puede comer para que me fortalezca, para que me dé más vida, un tiempo en que lo puedo utilizar, ¿sí? Para hacer un postre, para hacer un guisado. Pero llega el tiempo en que ese fruto ya no me sirve. Y para lo único que sirve después que dejó de servir el fruto es para generar otro fruto a futuro. ¿Sí está claro? Lo mismo sucede con la fe. Cuando usted tiene el fruto de la fe, la única forma de tener el fruto de peras, por ejemplo, es si tengo un árbol de peras. Y la única forma de obtener el fruto de la fe es estando unido al Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu. Si yo estoy unido a Jesucristo, entonces saldrá ese fruto del Espíritu que es la fe. Cuando yo tengo el fruto de fe, tiene un tiempo útil. Entonces yo estoy seguro que a usted le ha pasado que le ha tocado vivir un momento difícil y ha tenido usted un fruto de fe que le ha sido útil. ¿A cuánto les ha sucedido? ¿Verdad? Que ha podido tomar una decisión, que ha podido dar un paso porque tenía ese fruto de fe. Pero tal vez tiempo después, 1, 2 meses, 1 año, 2 años, le viene un problema encima y pareciera que no tiene fe. Y uno dice, ¿cómo puede ser que yo esté así? Si cuando tuve un problema más grave lo enfrenté diferente. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si... Y hasta la gente nos lo dice, ¿no? La gente viene y nos dice, pero ¿cómo puedes estar así tú? Si tú eras la que me hablabas a mí de fe en Dios y que Dios te fortalece. ¿Cómo puede ser que tú estés así? Si tú fuiste el que me invitó a la iglesia y ahora resulta que ya no quieres ir tú. ¿Por qué sucede esto? Porque es la evolución de la fe.
Mire, busque usted, vamos a ver unos casos de Abraham. Busque Génesis 12. Génesis 12. Vamos a ver cómo en el padre de la fe, que es Abraham, el padre de la fe, sucede esto de la evolución de la fe. Génesis 12:1 dice así: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Le dice: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. ¿Sí? Présteme atención ahorita. Le dice lo que debe hacer. ¿Sí? Le dice lo que debe hacer, ¿sí o no? Pero no le dice a dónde va, ni por qué se debe ir, ni por dónde se debe ir. Solamente le dice: deja todo y vete. ¿Pero a dónde? Tú vete. ¿Y por qué? Tú vete. No le dice por qué se debe de ir, por dónde debe de ir, ¿sí? Ni a dónde va. Dice: yo te voy a mostrar una tierra, pero dime más o menos cerca de dónde queda. Nada. No le dice nada. No sé si a usted le ha pasado que Dios le dé una instrucción así, o le presente, porque tal vez no se la da tal cual, pero le presenta una situación donde usted sabe que tiene que ir hacia otro lado, no sé hacia dónde. Sé que tengo que salir de este trabajo, pero no sé hacia dónde voy. Sé que tengo que terminar esta relación, pero no sé ni por qué. ¿No? Sé que tengo que salir de este lugar donde estoy viviendo, pero no sé ni por qué, ni a dónde voy a ir a vivir, no lo sé. Siento que debo de salir. Y eso es una fe. Yo quiero que lo sepa, ¿no? Hago la aclaración antes. Yo estuve viendo estos tipos de fe, la evolución que va sufriendo Abraham en su fe y que luego sufre también el profeta Elías en su fe. Y yo le fui poniendo nombres para poder identificarlas yo en mi mente. Y yo quiero compartirle a usted estos nombres. No son nombres bíblicos, no es una doctrina, son simplemente nombres que yo le fui encontrando a estas fe. ¿Qué pasa cuando Dios te da la instrucción de hacer algo, pero no te dice ni cómo, ni dónde, ni por qué? Solamente te dice: hazlo. Pero ¿hacia dónde voy? Tú hazlo. Porque créame que al terminar cada día, Abraham se iba a dormir sin saber a dónde iba a ir al otro día. Él sabía que tenía que seguir caminando, pero no sabía ni a dónde. Dios le iba diciendo: ahora ven aquí, ahora para la derecha, ahora a la izquierda. Ahí en el pino ese, da 2 vueltas y sigue para la izquierda. Entonces él iba, daba 2 vueltas, seguía. Y no sabía ni a dónde iba. ¿Sí? Y cuando Dios nos llama, hermanos, a dar estos pasos de fe, cuando Dios nos dice: no te voy a decir por qué, no te voy a decir a dónde vas, ni te voy a decir cómo vas a ir. Solo ve. O solo haz esto. ¿Pero por qué tengo que hacer esto? Tú hazlo. No te voy a decir cómo lo vas a hacer, no te voy a decir por qué lo vas a hacer, solo te voy a decir: hazlo. Ahí tiene que actuar en nosotros una fe de obediencia. Yo le puse el nombre de fe de obediencia, porque es lo que Dios nos pide. Es lo que Dios le pide a Abraham: tú solamente obedece. A veces tenemos la curiosidad y decimos: pero más o menos por dónde es, ¿no? Está bonito el lugar, está feo, hace frío, hace calor, para saber qué ropa llevo. No, tú ve. Tú ve. Y cuando Dios te da la instrucción de hacer algo, cuando Dios te dice: deja ese trabajo, rompe esa relación, entra a trabajar a ese lugar. ¿Pero por qué si allá me... entra a trabajar aquí? ¿Pero por qué? Tú entra. Abraham no caminaba porque sabía a dónde iba. No caminaba porque Dios más o menos le había dado una pista. Él caminaba por fe. Él caminaba por obediencia. Cada paso que daba era un paso de obediencia. ¿Sí? Y no le fue bien. Abraham pasó hambre. ¿Sí? Abraham pasó tanto hambre que casi hasta andaba regalando a su esposa para que lo atendieran bien. ¿Sí? Pero
pero él seguía dando pasos de obediencia. Eso es una fe de obediencia. Busca en tu Biblia, ahí mismo en Génesis, busca Génesis 18:10. Dice que se le presenta el ángel de Dios a Abraham y le dice: dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Dentro de un año volveré a verte y para ese entonces ya vas a tener un hijo. Fíjese, aquí yo quiero hacer la aclaración. Abraham tenía más de 90 años. En esa época no existía el Viagra. Entonces, Dios le promete un hijo a Abraham. O sea, le dice lo que va a suceder, le dice hacia dónde va, le dice: en un año vas a estar exactamente de esta manera, vas a ser papá, vas a estar cambiando pañales, así asado. Pero no le dice cómo. No le dice cómo. O sea, imagínense, tenía más de 90 años, no existía el Viagra. Dios tenía que traer un avivamiento terrible. Hasta Sara se rió. Lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia. Que Sara escuchó y dijo: ¡ah! Imagínense la mirada de Abraham así: ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿No? Hasta Sara se rió. Porque Sara tampoco era una niña de 15 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo a Dios se le ocurre decirle: dentro de un año tendrás un hijo? Le dice qué va a suceder, en dónde se va a encontrar, le platica en qué futuro va a estar, pero no le dice cómo va a llegar ahí. No sé si a usted le ha pasado que le han declarado en su vida, o Dios le ha hablado y le ha dicho: no te preocupes, yo te voy a dar esto, yo te voy a sanar, yo voy a restaurar esa relación, y Dios te ha dado una palabra, y en el momento tú dices: wow, Dios me dio una palabra, y a las 2 semanas, al mes, al año dices: me acuerdo cuando Dios me dio una palabra, y ya no pasa nada, y ya no pasó nada. ¿Sí? Eso es lo que le sucede a Abraham. Y fíjese que la fe de obediencia que Abraham tenía no le servía de nada. Y ahora Dios le dice: sí, y ahora te voy a dar un hijo dentro de un año. Y él dice: sí, porque soy un hombre de fe. Y entonces esperó y dijo: se me hace que esta viejita no se va a embarazar. Y se fue con la criada, porque dijo: por ahí la tierra no es fértil, voy a poner la semillita en otra tierra. Ahí nos está demostrando que la fe de Abraham había decaído. Porque si la fe de obediencia le hubiera servido, no, yo voy a ser obediente porque sé que Dios me va a dar un hijo. Y sin embargo, su fe de obediencia no valía de nada ahorita. Porque él necesitaba, hermanos, una fe de paciencia. Una fe de paciencia. Por eso tenía que morir esa fe de obediencia, para que pudiera nacer en él una fe de paciencia. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando Dios te declara algo. Cuando Dios declara algo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu destino. Dios declara algo. ¿Sí? No vayan a ser como mamás que luego se presentan y dicen: no, es que quiero que ore por mi hijo, porque mi hijo es un drogadicto, anda con delincuentes, ya hemos intentado traerlo a la iglesia varias veces y no tiene cura ese muchacho, no tiene cura ese muchacho. Así me pasó en Iztapalapa, en una iglesia por allá, por Eje 6, que me invitaron a predicar. Eso mismo me dijo la señora. Y le digo: ¿y entonces para qué oramos si no tiene cura ese muchacho? Y me dijo: es que a él una vez le declararon que iba a ser un hombre de Dios cuando era chico, y a mí me gustaría que fuera un hombre de Dios. Y entonces, ¿por qué no lo sigue declarando usted? Si Dios ya dio su palabra, ese es el destino, punto. No acabamos de decir que somos, que creemos, que seguimos, que amamos a un Dios que no miente. Entonces, cuando Dios ha declarado algo sobre tu vida,
necesitas una fe de paciencia. Una fe de paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la ciencia de tener paz. Es la seguridad, el conocimiento de tener paz. Pase lo que pase, yo tengo paciencia. Amén. Una fe de paciencia. Yo quiero que usted se vaya identificando. Yo he pasado por varios de estos, pero yo quiero que usted se vaya identificando. Mire, busque en su Biblia Génesis 22:2. Fíjese, Génesis 22:2 dice: y Dios le ordenó a Abraham: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Fíjese, Dios le dice a Abraham lo que debe de hacer, dónde lo debe de hacer, cómo lo debe de hacer, pero no le dice por qué lo debe de hacer. Y tal vez a nosotros nos ha pasado esta situación, hermanos, que hemos vivido momentos en que sabemos qué debemos hacer. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado que está el pastor aquí o el predicador que esté compartiendo la palabra y sientes que te está hablando a ti? ¿Verdad? Hasta dices, se me hace que los demás son actores contratados. Entonces, ¿cuántas veces les ha pasado que Dios te dice desde aquí, o leyendo la palabra, tal vez en tu intimidad, te dice lo que debes de hacer, cómo lo debes de hacer, cuándo lo debes de hacer, pero no te dice por qué? Ahí también se necesita fe. Ahí también. Porque Dios tal vez te da muchas respuestas, pero luego te falta la indicada. Te falta la indicada, justo la que necesitabas, la que no me da. Porque si, imagínese que si cambiáramos los datos y Dios le dijera: mira, mañana vas a sacrificar a tu hijo Isaac, al que tanto amas, lo vas a sacrificar en, no te voy a decir en dónde, pero cuando llegues allá, si eres obediente, no voy a permitir que lo sacrifiques. O sea, imagínense que Dios le cambiara el dato. ¿Por qué le pide el sacrificio? No, eso se lo da, ¿sí? Más bien, esa información sí se la da, pero no le dice dónde. Hubiera sido mucho más fácil, ¿verdad que sí? Hubiera sido mucho, o sea que Dios quiere probar mi obediencia. Bueno, ¿qué me importa dónde? Yo salgo muy de mañana y ya está. Pero ahí hubiera sido una fe de obediencia, que para Abraham era fácil, una fe de obediencia. Dios no me dijo dónde, pero no importa, yo voy. ¿Sí? Aquí lo que necesitaba Abraham era una fe que muchos de nosotros necesitamos, hermanos. A veces es claro entender qué se nos está pidiendo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. Pero la fe se va a poner a prueba porque no sabemos por qué Dios te lo está pidiendo. ¿Por qué Dios te está pidiendo que ofrendes ese dinero? ¿Por qué, Señor, si es mi dinero? ¿Por qué no le pides a Él, que se ve que tiene más? ¿Por qué Dios me está pidiendo que venga a tal curso? ¿Por qué? ¿Qué no ve que trabajo toda la semana y quiere que me levante temprano? ¿Por qué Dios me está pidiendo que le pida perdón a esa persona? ¿Por qué? ¿Qué Dios no ve que ya me ofendió 5 veces? Y Dios dice: hoy cuando lo veas le vas a pedir perdón, hoy. O sea, te dice ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y hasta te dice: hoy cuando lo veas en la iglesia, ¿dónde lo vas a hacer? Y uno dice: ¿por qué? Si no me dice por qué, no lo hago. Si no me dices por qué, no lo hago. Dios te dice: regaña a tu hijo en esto, regaña a tu hijo hoy mismo en esto. Te está diciendo qué debes de hacer, a quién se lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Pero dice: ¿pero por qué? No vaya a ser que se ofenda, no vaya a ser que se enoje y se vaya de la casa. ¿Sí? Entonces ahí lo que necesitamos, no te va a servir ninguna otra fe, solo se necesita la fe de rendición. Mientras más te ates a las cosas que tienes aquí en la tierra, mientras más te ates a lo que tienes, al dinero, a mi título profesional, a mi familia, a mi novio, mi novia, a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, mi papá, mi mamá, mientras más te ates a lo que tienes aquí en la tierra, más lejos estás del cielo. ¿Sí? Más lejos estás del cielo.
Cuando tú te empieces a desatar, imagínate que tienes un globo aerostático, ¿sí? Un globo de estos grandototes con su canasta. Y tú dices, wow, ya lo inflé. Pero como que no despega, no, porque aquí estás amarrado a tu papá. Aquí estás amarrado a tu mamá. Aquí estás amarrado al dinero. Aquí estás amarrado a tu hijo. Aquí estás amarrado a tus ideas. Aquí estás amarrado a tus planes. Así nunca te vas a elevar. Cuando cortes todas esas amarras, entonces ahí vas a poder salir. Ahí significa que estás confiando en Dios. Ahí significa que tienes una fe de rendición, que dice, Señor, me rindo a lo que tú quieras. Llévame a donde tú has planeado. Y entonces ahí Dios puede empezar a tratar contigo. Si no, sigue viniendo a la iglesia todas las veces que quieras, pero Dios no va a poder tratar contigo. Se necesita una fe de rendición. En los negocios a veces se necesita una fe de rendición. En la pareja a veces se necesita una fe de rendición. Pídele perdón. Hoy, cuando la veas llegando del trabajo, pídele perdón. Te está diciendo lo que debes de hacer, dónde lo debes de hacer, cuándo lo debes de hacer. ¿Por qué le voy a pedir perdón? No, ¿por qué? ¿Por qué? Si me ha humillado, si me ha tratado así, ¿por qué? Y ahí se queda. Entonces Dios dice, es todo lo que puedo decirte, no te puedo dar más información. Si crees en mí, da el paso, si no, no. Se necesita una fe de rendición. ¿Vamos bien hasta aquí? Mire, quiero que veamos unos casos de Elías y ya nos vamos a casa. Busque Primera de Reyes 17. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes 17. Vamos a leer desde el versículo 2. Primer libro de los Reyes 17. Le dice Dios, sal de aquí, vete a un arroyo, quédate ahí en el arroyo, tú toma agua del arroyo, yo te mando la comida con unos cuervos, ni te preocupes. Y dice que los cuervos le llevaban pan y carne. Y ahí mismo, ahí abajito, en el 17:7, dice, algún tiempo después se secó ese arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías, y le dio este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Fíjese, Elías primero está al borde del arroyo. Me lo imagino aquí con un cántaro, sacando el agüita. Cuervos, otra de milanesa, por favor. Y le caía, plum, le caía ahí su torta, comiendo, pero de pronto el arroyo se seca. Y antes que Elías diga nada, Dios le dice, no te preocupes, vete a Sarepta. Ya le di la orden a una viuda para que te dé de comer. Ya está. Entonces Elías se guiaba por lo que Dios le decía. Imagínense cuánta fe tenía, que él sabía que podía trasladarse de aquí a allá y que allá también iba a comer. Él no iba pensando, oh, se secó el arroyo, no vaya a ser que Dios me engañe, que llegue allá y nadie me dé nada, que voy a tomar, que voy a comer. No, por las dudas agarro un cuervo y me lo llevo aquí. No. A ver, tráigame una torta, ¿no? Y acá con su resortera para cazar el cuervo. No. Él se va creyéndole a Dios. Él se va y confía en que allá llegando va a haber una viuda que le va a dar de comer. Y hasta la Biblia cuenta de que él llega y le dice, tú eres la viuda. Sí, mira, tráeme agua. Y ya que vas por ahí, tráeme una torta de pan, ¿sí? Rica, así, sabrosa. Y la viuda se da vuelta y le dice, pero ya no tengo nada. Ay, qué raro, qué raro. Mira, no te preocupes, tú hazlo y vas a ver que Dios te da. Tanta fe tenía Elías que era capaz de hacer eso, de decirle, no te preocupes, no tienes nada, no te preocupes, de donde vengo, el que me da la orden te va a dar mucho más de lo que tienes, así que tú sigue haciendo tortas de pan, no se te va a acabar ni el aceite ni la harina, ni te preocupes. Nunca se acabó el aceite y la harina mientras Elías estuvo ahí. Este era un hombre de fe, amén. Era un hombre que tenía mucha fe, no podemos dudar de que Elías tenía fe. Estaba muy claro que era un hombre de fe. Él era un hombre que tenía una fe en especial, una fe de dependencia. Esa es una fe especial, una fe de dependencia. El saber que Dios te da todo, el saber que lo que tienes hoy, poco o mucho, ha venido de la mano de Dios.
Eso es una fe de dependencia. El saber que si hoy abres tu refrigerador y no tienes mucho, saber que Dios no te deja. ¿Sí? Si hoy estás atravesando problemas familiares, de salud, el saber que Dios está contigo y el dormir tranquilo en las noches, eso habla de una fe de dependencia. No dependo de lo que el médico dijo, no dependo de la factura que tengo que pagar, no dependo de lo que mi esposo me acaba de declarar sobre mí, no dependo de lo que mi esposa me acaba de insultar, no dependo de lo que mis vecinos dicen de mí. Yo dependo de Dios. ¿Sí? Yo no soy lo que dicen que soy, yo soy lo que el gran yo soy dice que soy. Amén. Ahí está Elías, el hombre de fe. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta la fe de Elías en Primera de Reyes 18. Ahí mismo quédese porque vamos a ver varias citas en Primera de Reyes. Bueno, una más. 18, 36 y 37. Dice así: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paseo adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Fíjese esto. Elías tenía tanta fe que retó a los profetas de Baal, a los profetas del Dios falso. Y entonces le dijo: a ver quién es el bueno. Pongan ustedes un sacrificio, yo pongo otro, y que el Dios bueno se manifieste. Entonces los profetas de Baal pusieron un sacrificio, y dice la Biblia, usted lo puede leer ahí mismo en 1 Reyes 18, que cantaban y bailaban alrededor del sacrificio y gritaban, y hasta Elías le decía: a ver, grítele más fuerte, por ahí está dormido, está ocupado, no los oye. Se burlaba de ellos y ellos tal vez gritaban más fuerte y no pasa nada. Y él pone su sacrificio, hasta le echa agua y solamente hace esta oración que acabamos de leer. Y dice la Biblia que cayó fuego del cielo y se encendió el holocausto. ¿Cómo le hizo? Ni cantó, ni bailó, ni nada. Él era un hombre que tenía una fe de acción. Era tanta la fe de Elías que él tenía una fe de acción. Él actuaba. Él actuaba. Dígame si usted no se sorprende cuando ve en la televisión o cuando han venido hermanos aquí, por ejemplo el hermano Elías, esos hermanos que dicen: no, ¿sabes qué? Tú te vas a sanar en el nombre de Jesús. ¡Pum! Y sanan. Yo la verdad, le soy sincero, yo la única vez que oré por un enfermo, yo dije: Señor, haz algo. Yo estaba, sinceramente, yo estaba como los profetas de Baal. Yo decía: Señor, no me hagas quedar mal. Yo estaba así. ¿Sí? No le voy a decir: no, yo soy un hombre que tiene fe de acción, ¿no? Yo le soy sincero, a mí me traen una persona en silla de ruedas, ora por él para que se levante. ¿Para qué lo levantamos? Se ve tan cómodo, ¿no? Yo pensaría así. Pero Elías era un hombre que tenía fe de acción. Él actuaba. Era tanta su fe. Ahorita acabamos de ver que tenía una fe de dependencia. Se me secó el arroyo, no importa, voy allá y allá me dan de comer. Y tenía una fe de acción. Él decía: no, ¿sabes qué? Vengan, profetas de Baal, vamos a hacer esto, ¿no? Y entonces él tenía una fe de acción. Sin embargo, fíjese en su Biblia. No sé si a usted le toque dar vuelta a la hoja o esté dentro de su misma hoja, pero unos versículos después, de hecho un capítulo después, pero son casi como unos 10 versículos después, en Primera de Reyes 19, 3, dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados.
ese que leemos ahí, hermanos, es el mismo Elías, el mismito que acababa de hacer un espectáculo. Es el mismo Elías que dependía de Dios en todo. Y ahora está con un deseo suicida, con una depresión terrible, diciendo: quítame la vida, Señor, no quiero seguir viviendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces venimos, cantamos una alabanza y levantamos nuestras manos y decimos: ese es mi Dios, ese es mi Señor poderoso. Escuchamos la predicación y salimos de aquí: amén, esa palabra se va a cumplir en mi vida. Y llega la semana, se nos presenta un problema y estamos: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Muestra tu poder. Y ya empezamos a llorar. Ya nos sale el Juan Gabriel que tenemos dentro. ¡Ay, Señor! ¿No? Ya se nos fue el macho. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Elías le pasa. Porque él estaba acostumbrado a un Dios que se movía poderosamente. Y Dios le había dicho: ¿sabes qué? En esa área ya te graduaste, pero ahora te quiero ver en la intimidad. Y entonces dice la Biblia que Elías se esconde en una cueva, y que allí está en la cueva, y que Dios le dice: sal, porque te quiero ver. Y él sale y busca a Dios. Sale de esa cueva y busca a Dios, y busca a Dios. Y dice la Biblia que empieza a haber un fuerte viento. Un fuerte viento. ¿Le ha pasado de estar en su casa y escuchar el viento, cómo mueve las ventanas, cómo se escucha el silbido del viento, y se empieza a escuchar el tronar del viento, revoloteando ese lugar, moviendo hasta las rocas de ese lugar? Y él busca a Dios en medio del viento. El viento casi se lo lleva a él, pero él dice: yo sé que Dios está aquí, porque este es mi Dios, el que se mueve poderosamente. Este es mi Dios. Sí, Dios está aquí. Y Dios no estaba allí. Entonces dice la Biblia que empieza a temblar de una manera estrepitosa, que hasta dice la Biblia que hasta las piedras se ven demolidas. Y entonces Elías busca a Dios en medio del temblor y dice: este es mi Dios, este es el poder de Dios. Sí, Dios está aquí. El Dios que yo conozco es este Dios poderoso. Sí, Dios está en medio del temblor. Y Dios no estaba ahí. Y dice la Biblia que viene un fuerte fuego abrasador que todo lo quema, y ahí está Elías en medio del fuego diciendo: este sí es mi Dios, ahora sí lo voy a encontrar. Este es el Dios que me va a levantar con poder. Este es el Dios. Y Dios no estaba ahí en el fuego. A veces, hermanos, queremos buscar a Dios a nuestra manera. Queremos que Dios se presente como yo quiero que se presente. Y a veces Dios se presenta con silencio. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, de que he orado. Al principio uno empieza alabando. Entonces uno tiene un problema y pone alabanza y dice: yo te alabo, Señor, porque yo sé que tú eres bueno, Dios. Sí, eres santo, Señor, no dejo de alabarte. No, como dice la canción que estábamos cantando hace un rato, ¿no? Alaba, ¿no? Y después ya ponemos adoración. Entonces ya: Señor, yo sé que tú eres bueno, Dios, ¿no? Después ya no ponemos ni música. Señor. Y sabe muchas veces lo que Dios espera: cuando no tenemos ni qué decir, cuando solo nos caemos de rodillas y ahí nos quedamos. Entonces Dios espera ese silencio. Y dice la Biblia que se presentó ante Elías como un silbido apacible. A veces buscamos a Dios con manifestaciones gloriosas, espectaculares, y Dios quiere encontrarse contigo en la intimidad, en la soledad, tú y yo. Dios quiere que tú llegues como un silbido apacible a Él. ¿Sabes cuál es ese silbido? Es el gemido cuando ni llorar puedes, cuando te presentas ante Dios y solamente haces. Y ahí cuando Dios dice: este es el momento de presentarme. El mismísimo Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní
Y tuvo que quedarse completamente solo, hasta sus discípulos dormidos. Nadie lo apoyaba, nadie. Porque Dios lo quería ver ahí, a solas, en silencio. Tú y yo. Esa es otra fe. Esa es la fe del Hijo. Porque solo el Hijo tiene el acceso al Padre. Porque Dios puede venir aquí y hablar y declarar y hacer milagros, pero solo el Hijo tiene el acceso al Padre. Solo el Hijo puede sentarse con Él y solamente llorar. Si usted pide una audiencia para ir con el rey de Inglaterra, o no sé, de España, la reina de Inglaterra, o con el mismísimo Peña Nieto, le van a pedir hasta de qué va a hablar, para qué quiere una audiencia. Y cuando usted se presente ahí le van a decir: tiene 15 minutos, hable su problema en 15 minutos y váyase. Pero cuando usted se presenta con su papá, usted puede estar todo el tiempo. Tal vez ni haga falta que medie palabra, porque ahí está el Padre cuidando del Hijo, nada más. Nada más. Esa es la fe del Hijo. Es la fe que entiende que más allá de la obediencia, que es buena tenerla y debemos de tenerla, más allá de la paciencia, más allá de la rendición, más allá de una fe de dependencia y más allá de una fe de acción, lo que Dios más anhela de nosotros es una fe de hijos. Que usted sepa que cuando usted llega a su casa, ahorita terminamos, nos saludamos, cuando usted llega a su casa, Dios está sentado al pie de su cama esperando, y usted pasa, lo patea y se va a acostar. Y cuando se levanta en la mañana, Dios está ahí sentado en la mesa esperando: quiero pasar un tiempo contigo. Y usted dice: no, Dios va a estar en medio de la alabanza, voy a poner alabanzas. No, Dios va a estar en un libro que estoy leyendo de cómo ser una mujer de Dios y no sé qué. Y Dios puede hablar a través de los libros, sí, pero Dios quiere contacto directo. Dios quiere que usted tenga la fe del Hijo. Solo la fe del Hijo va a hacer que usted pueda pasar tiempo con Él en un silbido apacible, sin tanto grito, sin tanta palabrería. La fe del Hijo. Pues todo es posible. Levanta tus manos.